Ya puedes iniciar, Alejandro. Ya chicos, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, una disculpa, estoy con el nombre de mi hermana, por si acaso ya. Eh, ¿Pueden confirmar que se me escucha? Sí, sí Ya, te perfecto. escuchamos. Ya chicos, miren, bueno, ya me presentó Pilar. Lo que me gustaría es que me gusta hacer las clases un poco interactivas y si pueden escribir en el chat, así sea a privado o en general, me gustaría que lo pudieran hacer cuando pregunte algo, por favor. Si no, me voy a aburrir un poco. Ya, bien, el tema de hoy es hemodinamia, fisiología. He tratado de resumirlo lo más que se pueda, porque es un tema bastante largo dentro de lo que es fisiología cardiovascular. Y nada, vamos a empezar, pues. Ya. Para entender lo que es la fisiología cardiovascular, debemos comprender primero cómo está compuesto pues, nuestro sistema vascular de por sí, ¿no? Y dentro del sistema vascular tenemos dos componentes importantes, que son el líquido que lo conforma y las paredes que lo transportan, ¿sí? Primero vamos a hablar del líquido. Como saben ustedes, el líquido. ¿Dónde está? El cuerpo humano bueno, de un paciente promedio, varón de 70 años, es aproximadamente 60% de agua, ¿ok? Que se, que se divide en dos compartimentos grandes que vienen a ser el intracelular y el extracelular. En el intracelular lo que va a hacer es eh, básicamente 2/3 de lo que es el líquido corporal, que equivale aproximadamente a unos 28 litros. ¿Ok? Esta es digamos, la parte que tiene más porcentaje de agua en todo el cuerpo, todas nuestras células. De segundo, vamos a encontrar lo que es el lado extracelular, que se divide en dos básicamente, lo que es el líquido intersticial y lo que es el plasma sanguíneo. ¿Ok? Entre los dos, pues conforman disculpen, lo que es 1/3 de todo el líquido corporal. En cuanto al líquido intersticial, lo que podemos hablar básicamente es que es el ambiente en donde viven las células. El ambiente donde viven las células, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, por acá, tenemos varias células, distintas células, y entre cada una de estas células discurren líquidos. Líquidos, 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 líquidos. Todo ese líquido se denomina el líquido intersticial. Y después nosotros vamos a presentar lo que es el líquido que se encuentra en la vasculatura, que básicamente es el plasma sanguíneo. Bien. Eh, el líquido intersticial representa un aproximado de este tercio, representa un aproximado del 65%, que equivale a unos 11 litros, y el plasma, mucho menor, equivale a un 7%, que equivale aproximadamente, eh, perdón, me estoy equivocando, 28% es lo que equivale el líquido intersticial, que es igual a 11 litros, y el otro 7% para completar todo viene a ser aproximadamente 3 litros. Y el intracelular, que tiene un aproximado de 65% del 100%, como lo dije, que equivale
a los 28 litros. Características en esto del líquido intersticial es que es, como lo mencioné, el ambiente donde viven las células. ¿Y por qué? Porque acá es donde van a rebosar todos los nutrientes. Sí, principalmente todos los nutrientes que le ayudan a las células a realizar su metabolismo. Y es importante, ¿por qué? Porque este medio, el intersticial, el líquido intersticial, debe mantenerse constante y adecuado para que las células puedan obtener todos los nutrientes y, ¿cómo se llama? Y sustancias necesarias para cumplir sus distintas funciones. Y en cuanto al plasma, pues ustedes saben que la sangre se compone de dos lados, ¿no? Los, los elementos formes más el plasma. Los elementos formes que vienen a formar parte del hematocrito, ¿no? El hematocrito, que es un aproximado del 45%, y lo que resta del líquido es el plasma, un aproximado, pues para completar, del 55%. Ok, eso es en cuanto al líquido que nosotros tenemos en el cuerpo. Bien, condiciones para el control circulatorio. Tenemos tres básicamente, ¿ok? Para que haya una buena circulación y una buena transporte de nutrientes de la sangre al líquido intersticial y del líquido intersticial a la sangre de desechos. Lo primero es que debe haber un adecuado flujo en capilares. Adecuado flujo en capilares. ¿Ok? Porque si no hay un adecuado flujo en los capilares, imagínate, nosotros necesitamos digamos, un riego sanguíneo de esta magnitud para cumplir, la célula cumpla un 100% de su función biológica. Pero imagina que esta se reduce por X motivos que podríamos ver más adelante y se reduce a un 50%. El uso adecuado o la llegada de nutrientes adecuados a la célula no sería el óptimo. Entonces, por eso debe haber un flujo adecuado dentro de los capilares que lleven los nutrientes necesarios para las células. La segunda condición viene a ser una composición, como ya vimos que tiene que haber un flujo constante y adecuado, la composición química de la sangre también es importante. Entonces, la segunda es la composición química de sangre adecuada. Porque imagínate que nosotros entramos en un estado donde se disminuye el oxígeno, ¿sí? Una hipoxia. Va a haber una hipoxemia, por tanto, o sea, no va a haber suficiente oxígeno en la sangre y esto lo hace una sangre inadecuada para los tejidos, lo cual no les permitiría cumplir sus funciones a totalidad. Por eso es importante, uno, el flujo y dos, la composición química. Y el tercero viene a ser la distancia de difusión. Imaginemos de nuevo que nosotros tenemos una membrana, ¿ok? Esta membrana es de este grosor. Acá hay nutrientes que viajan aquí. Esta distancia, que es corta, permite una difusión más sencilla y una llegada de los nutrientes o de los elementos necesarios al líquido intersticial para que sean usados por las células. Pero imagina que nosotros tenemos un engrosamiento de esta pared, ¿ok? Que en vez de ser así de fina, termina siendo así. En esa distancia. Entonces el nutriente tendría mayor dificultad de poder pasar hacia el líquido intersticial. Por eso la distancia adecuada también es importante o es una de las condiciones
para un correcto control circulatorio. ¿Ok? Este esquema de aquí, básicamente es para ejemplificar lo que sucede, ¿no? Dentro de nuestro sistema cardiovascular. El retorno venoso, ¿sí? Retorno venoso viene a la cámara derecha del corazón, ¿ok? Y por la vena pulmonar viaja hacia los vasos pulmonares, donde se va a realizar el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno. Este regresa a través de las venas, de las venas pulmonares hacia el hemicardio izquierdo, o sea, la cámara izquierda del corazón, y esta lo lanza a lo que es el sistema, la circulación sistémica. Y por último, pues viaja a través de todo el circuito de vasos para hacer el intercambio que ya hemos venido discutiendo y se pueda realizar pues la difusión de los nutrientes en el líquido de los vasos al líquido intersticial y del líquido intersticial a las células y estas puedan también vertir sus desechos que han utilizado para pues que posteriormente sean eliminados en la sangre, ya sea por la respiración o por el sistema renal. En cuanto a todo el circuito vascular que nosotros tenemos, lo vamos a seccionar así. Cuando sale del corazón, las arterias, es el primer vaso que nosotros nos vamos a topar. Posteriormente, vamos a pasar por las arteriolas. Segundo, los capilares, capilares tercero, vénulas y las venas. Estas 5 estructuras forman parte de todo el circuito vascular de nuestro sistema. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda? Quisiera que de repente en el chat haya alguna pregunta o continuamos, si es que está todo claro. En el chat también lo pueden poner todo claro. O se confundieron, o hubo algo que no expliqué bien. ¿Me pueden poner también? Ok. Acá. Bien. Dentro del circuito vascular, nosotros vamos a tener dos formas, o bueno, dos conformaciones de esto. ¿Ok? Los circuitos que son en serie, que vendría a ser esta parte, ¿ok? Vendría a ser una circulación en serie y una circulación en paralelo. No sé si alguien acá, ok. No sé si alguien aquí ha llevado algo de, ¿cómo se llama? Uy, perdón. Ha llevado algo de electricidad en algún curso del colegio o algo. Los circuitos están formados de dos formas, ¿no? En serie y en paralelo. En serie básicamente lo definimos como una continuación, ¿no? Un vaso, después de otro vaso, después de otro vaso, ¿ok? Así lo determinamos en serie. ¿Cómo lo determinamos en paralelo? Un vaso en común, ¿ok? Que se divide en varios. A ver, así. ¿Ok? Eso lo definimos en lo que es el paralelo y serie. Entonces, habiendo definido esto, podemos decir que la circulación pulmonar más el inicio de la circulación sistémica, es decir, estas dos partes, la pulmonar y el inicio de la sistémica, forman un, eh, un circuito en serie.
Mientras que la repartición de la sangre en todo el organismo, o sea, en todo el sistema, vendría a ser en paralelo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cada una de estas series va a tener sus características. Eh, Como lo vamos a explicar en el siguiente gráfico. Tenemos dos circuitos, ¿no? Como lo iba mencionando, en serie y en paralelo. Ok. Ah, en serie, pues ¿cómo se llama? El flujo sanguíneo va a ser de la siguiente forma. Va a ser un flujo continuo debido a que pues el volumen de sangre es el mismo en todo el sistema. Es decir, todo lo que va a pasar por acá va a ser el mismo volumen. Si pasan 2 litros va a pasar por todo el sistema. Así la luz del capilar sea menor o mayor, va a pasar por todo el sistema. eh, a diferencia del paralelo, en el que inicia un volumen, ¿sí? Imagínate que empieza con 2 litros. Sin embargo, al haber distintos caminos por donde la sangre vaya, pues se van a dividir, ¿no? Por ejemplo, acá puede ir medio litro, acá puede ir 1 litro y acá otro medio litro. Y se divide. Entonces, el flujo varía según el elemento del sistema. ¿De acuerdo? Eso es una característica importante. Mientras que en serie el flujo es constante en todos los elementos, en paralelo perdón, sí, el flujo va a variar. Eh, en serie, una de las características es que la velocidad de, de transmisión disminuye a medida de que la sangre avanza. ¿Por qué? Porque en un punto inicial nosotros tenemos una fuerza, que en este caso vendría a ser pues la bomba cardíaca, que empuja la sangre por todo el sistema en serie, ¿ok? A medida de que la sangre avanza por todos los capilares, va a haber un punto en el que pues la fuerza va a ir disminuyendo, ¿no? Es como si ustedes empujaran una caja. La caja primero va a ir rápido, pero a medida de que va deslizándose, eh, va a ir disminuyendo la velocidad y por ende va a haber un punto en el que va a parar, ¿no? Igual sucede en la resistencia en serie. En la resistencia en paralelo no. ¿Por qué? Porque es una sola fuerza que se va a dividir en distintos caminos con lúmenes menores, lo cual va, digamos, a hacer una fuerza considerable para que el- la velocidad del flujo sea constante, ¿sí? La velocidad constante. Ok. Eh, Bien, eso con respecto a lo que son los series y paralelo. Lo que sí me gustaría recalcar en la parte de paralelo son unas consecuencias que va a tener el que se presente este tipo de sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros tenemos todo nuestro sistema en una resistencia en serie, ¿ya? Empieza nuestra sangre acá, ¿no? Acá empieza la sangre con un 100% de oxígeno, ¿ok? Pasa a los pulmones, al cerebro, riñones, eh, ¿qué más? Al estómago
y termina acá en 0%. A medida que va avanzando la sangre por el sistema, va a ir dejando, ¿no? Va a dejar oxígeno en los pulmones, oxígeno en el cerebro, oxígeno en los riñones, en el estómago, hasta llegar al 0%. Pregunto yo, ¿la calidad de la sangre en cuanto al oxígeno va a ser la misma en todo el circuito? ¿Sí o no, chicos? Los pulmones, el cerebro, si fuera todo el circuito de vascular en serie, ¿sería la misma calidad para todos? ¿Sí o no? Creo que se durmieron, a ver. No, no sería el mismo. ¿Por qué? Porque va a ir dejando sustancias en los otros órganos y al llegar pues al estómago, digamos que la cantidad de oxígeno en sangre llega a 5%, no sería la misma calidad que la que llegó al pulmón con el 100%, ¿ok? Pero en serie empieza en 100%. Imagínate que este caminito se va al cerebro, este caminito se va a los riñones y este caminito se va al músculo esquelético, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que se va a dividir una fracción de, como lo mencionamos, ¿no? Litro y medio, un litro, otro litro y medio, pero la calidad de la sangre que va a ir en todos es de 100%. Es la misma calidad que va a tener en todos los elementos de la serie. Entonces, por eso es importante tener en consideración el circuito en paralelo. Y otra cosa de que que es importante considerar, a ver, lo voy a anotar ya, por acá, que todos los órganos reciben la misma calidad de sangre, ¿ok? Como lo dije, oxígeno 100% en la sangre para todos. Y la segunda consecuencia de que los circuitos sean en paralelo eh, es que los órganos van a poder hacer sus procesos de control circulatorio local independientemente de los demás. Me explico. Imagínate, nos imaginamos de nuevo, yo ando bien imaginativo el día de hoy. Vamos a imaginar que todo el cuerpo es una resistencia en serie. Entonces, lo volvemos a mencionar, ¿no? La sangre vuelve a pasar uno por todos los órganos en vez de todos a la vez. Uy, ¿qué fue, Carla? Entonces, eh, me distraje. Ya. Entonces, si de repente estamos haciendo ejercicio, ¿no? En el ejercicio, ¿quiénes son los órganos que necesitan mayor volumen sanguíneo en el ejercicio? Vienen a ser el músculo esquelético, el cerebro y el corazón. Ajá, sí, correcto. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo al hacer ejercicio hay una mayor demanda de estos tejidos por sangre y todo mi circuito es en serie? Acá los vasos de estos órganos deberían dilatarse, ¿no? Entonces, al ser todo un sistema continuo, ¿qué pasaría? Todos se intentarían dilatar, ¿ok? Entonces, no habría un enfoque de darle más volumen sanguíneo a estos órganos si es que todo el circuito, pues, se regula de una misma forma. No sé si me dejo entender hasta ahí. O sea, no nos podríamos enfocar en dilatar solamente los vasos de estos tejidos, sino que terminaríamos dilatando todos. Sin embargo, en el circuito en paralelo,
la belleza y el arte del cuerpo se basa en que, pues, ponte, si yo necesito, ¿dónde está? El músculo esquelético está acá, ¿no? Yo necesito el músculo esquelético y que el cerebro tenga más vasculación, pues estos vasos se van a dilatar. Ya en vez de ser de este calibre, va a terminar siendo de este calibre, igualmente con el músculo esquelético. ¿Y qué pasa con el riñón? El riñón va, momentáneamente, va a necesitar menos flujo sanguíneo, por lo cual su lumen de los vasos va a disminuir para que pueda aumentar el de los demás, el de los que no, lo necesitan, ¿no? Y esto se hace independientemente gracias al circuito en paralelo. Cada uno de los órganos es independiente de hacer su sistema de regulación sanguínea, a diferencia de lo que sería pues con un sistema en serie en todo el cuerpo. Entonces, como otra conclusión, podemos decir que el flujo es controlado por cada órgano independientemente. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Ya. Bien, continuamos entonces. A ver, ¿cómo borro esto? Ya, chévere, me estresaba la línea. Bien, vamos ya que hemos entendido pues los circuitos y un poco de los componentes del sistema vascular, vamos a ver lo que es una física básica, pero sí básica, básica, solamente para entender por qué el cuerpo se comporta como se comporta, ¿no? En esta gráfica pues tenemos un tubo que ejemplifica un vaso sanguíneo, ¿ok? Este tubo tiene a ver, tiene una longitud y tiene un radio, ¿ok? Eh, pues son los componentes que van a formar el vaso sanguíneo en sí y que va a ser el lugar por donde va a fluir la sangre. Pero si nosotros tenemos líquido dentro de este tubo, ¿cómo hacemos de que se mueva constantemente? Estamos de acuerdo de que si no hay una fuerza que haga fluir esta sangre, la sangre se va a quedar estática, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos una presión inicial acá y una presión final acá. Perdón, y es, claro, no, no es una presión final, es una resistencia. Y presión. ¿Ok? Eh, llevándolo estos ejemplos al cuerpo, imagínate que esta es la parte izquierda del corazón, que al bombear saca una presión que permite que la sangre se desplace. Y la resistencia acá es el lumen o el radio que presenta el vaso sanguíneo, ¿no? Que va a hacer que la sangre frene un poco. Es como el ejemplo de la caja, ¿no? La caja se mueve por la fuerza que nosotros le aplicamos, pero sin embargo, el piso, dependiendo pues de su fricción, lo va a ir deteniendo. La diferencia de ambas presiones, la presión inicial menos la resistencia, va a ser la diferencial entre ambas presiones, que va a ser importante para nosotros entender la ecuación de la hemodinamia. ¿Ok? Eh, el flujo que va a pasar o sea, la cantidad de sangre que va a pasar por este vaso va a estar determinado por un factor muy importante, ¿ok? Que es el radio.
y este factor es modificable. El radio el radio se puede modificar a través de la vasodilatación y la vasoconstricción, que se puede realizar, como lo había mencionado, a nivel local o también por medio del sistema nervioso. Y la resistencia va a estar determinada por dos cositas, la longitud y la viscosidad de la sangre. Hago una pregunta yo. Si yo quiero, por ejemplo, tengo un paciente hipertenso, ¿ok? Y quiero que este paciente baje su presión. ¿A qué le debo yo, digamos, a qué objetivo de estos elementos, debo yo aplicar un tratamiento? Caramba, ya. Debo yo aplicar un tratamiento para disminuir esa presión. Al radio, o a la longitud y a la viscosidad. La longitud, ustedes pueden cambiar digamos, la longitud del vaso sanguíneo. No, ¿verdad? A menos de que lo abran al paciente. La viscosidad, ustedes pueden cambiar la viscosidad del paciente de forma rápida. No, el paciente se tendría o que deshidratar para aumentar la viscosidad o que sobrehidratar para disminuirla. Por ende, lo que podemos trabajar nosotros como médicos, llevándolo un poco a la práctica clínica, es sobre el radio, ¿no? Si nosotros somos hipertensos, tenemos el radio de los vasos pequeño, y para que disminuir esta hipertensión hay que dilatarlos un poco. Ahí me va a abandonar el lápiz. Hay que dilatarlo para que la presión disminuya. Ok. Entonces, el flujo va a estar determinado por estas dos variantes. La diferencia de presiones, que ya lo habíamos explicado, la resistencia, perdón, la presión ejercida para que se mueva la sangre, menos la resistencia. ¿Ok? Esa va a ser sobre el radio, perdón, sobre la resistencia de del vaso, que viene a ser pues dada por el radio del vaso, la amplitud que tenga el lumen del vaso sanguíneo. Por ende, estos factores, este es el único factor modificable para poder tratar o dilatar o constreñir el vaso sanguíneo. Bacán. Entonces, en cuanto a las estructuras que forman parte de todo el sistema vascular, vamos a tener lo siguiente, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las arterias, las arteriolas, los capilares, las venas y las vénulas. ¿Ya? ¿Qué tienen todas estas en común? Y ténganlo bien en claro, es que todas tienen endotelio, todas. Todas tienen endotelio, van a variar en pero todas contienen endotelio. Pero hay características que cada una tiene que las hace diferenciarse en sus funciones. Empezando por las arterias, estos vasos son de pared gruesa. No raya. Se bloquea. Bueno, ya. Van a ser de pared gruesa. Perdón, no sé por qué no quiere rayar. Van a contener músculo liso. Ya me traicionó el lápiz. A ver, un segundo.
Ya, músculo liso. Lo importante acá es que van a contener fibras. Fibras. ¿Cuáles fibras? Eh, Colágeno y elastina. Quiero dar énfasis en esta fibra. ¿Por qué? Porque la elastina es la que le da la capacidad a las arterias de distenderse dependiendo del flujo sanguíneo que corra a través de ellas. Es decir, si yo normalmente manejo un flujo sanguíneo en las arterias de 2 litros, si yo le pongo 2,5 litros, las arterias para poder aguantarlo se dilatan y esta dilatación, esta extensión, la permite principalmente la elastina. ¿Y qué pasa? Que esta elastina a través del tiempo se empieza a perder. O sea, a través de los años nosotros perdemos elastina, al igual que el colágeno, ¿no? Lo cual poco a poco va a ir haciendo nuestras arterias más duras y por ende es una de las causas principales de la hipertensión, ¿no? Nuestras arterias se vuelven menos distendibles, por lo cual la sangre hace mucho más presión sobre las paredes rígidas de estas arterias. Eh, Nombre importante de de las arterias, que son se les llama también los vasos conducto. ¿Por qué? Porque estas eh, no simplemente se dedican a transportar la sangre de la bomba cardíaca hacia las arteriolas, ¿sí? No influyen estas sobre el flujo como tal. En segundo lugar tenemos las arteriolas, que vienen a ser los vasos, ajá, los vasos más gruesos, los vasos más gruesos los vasos más gruesos de todo el sistema vascular. Es el que también contiene más músculo liso, pero sin embargo es el que tiene menos fibras. ¿Ok? Estas no son distendibles, ni mucho menos, pero estas al tener mayor cantidad de músculo liso, van a tener mayor efecto sobre digamos, la magnitud del radio. Es decir, que son las principales que se van a dilatar y, y contraer para regular el flujo sanguíneo a través de cada una de los órganos. Estas son las principales eh, que van a determinar, pues, si el músculo esquelético necesita más cantidad de flujo, va a aumentar el radio para que pueda pasar más sangre. Y si el estómago necesita menos flujo, va a disminuir el volumen, perdón, el radio, para que menos sangre pueda pasar por ahí, el músculo liso, la sangre sobrante, pueda, pueda pasar. Entonces, esto también se le llaman los vasos de resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque regulan el flujo. En cuanto a los capilares, nosotros tenemos que estos son los vasos que son de menor calibre, y están compuestos únicamente por células endoteliales. ¿Ok? Es lo único que tienen en su composición. Y gracias a eso, pues, el grosor que les había explicado en un principio, pues, es muy pequeño para que facilite si el grosor es muy pequeño, ¿qué es lo que facilita? Que habíamos explicado
al inicio. ¿El transporte de dónde a dónde? A ver, chicos, no se me duerman por ahí. Hola, hola. Ya. El transporte de los vasos al líquido intersticial. Por eso es que estos vasos se les denomina vasos de intercambio. ¿Ok? Porque permiten el intercambio eh, entre los vasos sanguíneos y el líquido intersticial. Acá en estos vasos, como les repito, y es muy importante, únicamente se posee endotelio, no hay músculo liso, no hay fibras, no regulan el flujo sanguíneo, no hacen nada. Lo único que les permite es realizar el intercambio de sustancias, ¿no? El oxígeno pasa al líquido intersticial y el líquido intersticial le devuelve dióxido de carbono a la sangre. Y gracias a que solamente son células endoteliales, pues el grosor o la capa entre uno y otro, pues es muy pequeña y eso le permite con mayor facilidad la difusión de las sustancias. Y por último tenemos las venas y las vénulas. La diferencia entre una y otra es básicamente el calibre que que van a tener, ¿ok? O el diámetro, mejor dicho. Estas tienen paredes delgadas, poseen paredes delgadas. eh, a diferencia de las arterias que tienen paredes gruesas, al igual que las arteriolas, el diámetro cambia activamente. Es decir, que las venas van a tener también una buena capacidad de poder distenderse dependiendo de la necesidad fisiológica del cuerpo. También posee músculo liso y posee lo que se le llama válvulas uni... A ver, un ratito. Válvulas unidireccionales. ¿Ok? ¿Y esto qué permite? Pues si nosotros tenemos un paciente de pie, ¿ok? Y llega el flujo sanguíneo por las arterias, ¿no? Y se devuelve por las venas. Esto va a evitar que esa sangre se regrese, ¿ok? Y transportarla de nuevo al corazón para todo el proceso de la circulación pulmonar que posteriormente tiene. Y otro dato, al igual que todos los vasos, estos son vasos capacitantes. Uy, ¿qué pasó? Cancelar. A ver, ya. Eh, Estos van a ser vasos, vasos capacitantes. ¿Por qué? Porque van a contener la mayor cantidad de sangre todo el circuito vascular, un aproximado de 50-60% de toda la sangre se va a estar contenido en las venas, lo cual posteriormente pues va a regresarlo al corazón como lo habíamos mencionado y esto va a influir en el llenado cardíaco. Este cuadro únicamente es para ejemplificar las diferencias entre los vasos, ¿no? Mira, los diámetros acá van variando, ¿no? De de las arterias va disminuyendo hacia a las arteriolas, que va a depender de la necesidad, como lo dije, de cada órgano. Los diámetros pequeños que tienen los capilares, las vénulas también y las venas, ya se van dando una idea de que va a ir aumentando, son las que mayor diámetro tienen. Entonces, las venas son las que mayor diámetro van a presentar.
En cuanto al grosor, pues ya lo habíamos mencionado, las más gruesas son las arterias, a diferencia de las venas, que tienen un grosor de pared muy delgado. El número, pues los capilares son los más abundantes en todo el cuerpo. Y por último, el área de corte transversal, que en realidad no es de mayor importancia, pero igualmente vienen a ser los capilares los que tendrían mayor área en el sistema. ¿Ok? A ver, siguiente. Uy, ¿y ahora cómo borro esto? Ya. Ajá, ya, chévere. Ujú, ujú, ujú. Acá vamos a ver un poco más de datos de cómo funciona tiene su funcionamiento cada uno de estos vasos, de estos elementos del sistema vascular. Ya vimos un poco las características, hay que ver las formas. Ya. En cuanto a la velocidad de flujo, el principal que recibe pues el impulso del corazón son las arterias. Por ende, la velocidad va a ser mucho más rápida en las arterias. Y como les mencioné, a medida de que avanza por el sendero de todo el sistema vascular, se va a ir perdiendo esa fuerza y va a ir disminuyendo, ¿no? La velocidad. En los capilares pasa mucho más lento. Recordar que en los capilares los eritrocitos pues pasan uno por uno e incluso es tan pequeño ¿cómo se llama? El diámetro que los eritrocitos en estos vasos se deforman para poder pasar. Y por último, las vénulas y las venas, que van a aumentar un poco su direccionales que los van a ir impulsando y para que terminen regresando a la cámara derecha. En cuanto al volumen sanguíneo, pues hay un buen volumen sanguíneo en lo que son las arterias, lo cual a través de todo el sistema, ya sea, ya saben cómo es, ¿no? El paralelo se divide en varios caminitos, por así ponerlo, y se va a disminuir al 2% en las arteriolas. En los capilares, de la misma forma, va a haber un diámetro menor y va a pasar también poca sangre. Sin embargo, los vasos capacitantes o la reserva donde se va a posar la sangre, mayormente vienen a ser en las venas. ¿Ok? En cuanto a la presión diastólica, que es la de descanso, eh, pues viene a ser principalmente donde nosotros medimos la presión arterial, ¿no? En las arterias y esta presión va a ir disminuyendo a medida de que avanza por el sistema capilar. Y la resistencia vascular, como lo habíamos mencionado, una de las características principales era que esta la marcaban las arteriolas. ¿Ok? Entonces, la resistencia vascular principalmente se va a enfocar en esta área de las arteriolas. ¿Ya? Eh, Bien, en cuanto a la difusión de los vasos, o sea, de los nutrientes o las sustancias que transporta la sangre hacia el intersticio, nosotros tenemos que entender conceptos fundamentales de biología, ¿no? ¿Alguien se acuerda de los tipos de difusión o de transporte que hay en las células? ¿Se acuerdan? No sé si biología primer año lo llevaron. ¿O hay alguien acá que no es que sea de primer año y todavía no lleva? Ajá, pasivo, por ejemplo, pasivo y activo. Un ejemplo de pasivo, Carla, te ayudo, ¿ya? La difusión.
Y un ejemplo de activo, ajá, la bomba sodio-potasio. Exacto, por proteínas, ¿verdad? Bien, como lo mencioné, la difusión es el mecanismo, aquí está, es el mecanismo de intercambio entre las, digamos, las sustancias que están en el vaso pasan al líquido intersticial y las sustancias del líquido intersticial pasan hacia los vasos sanguíneos. Sí, 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 está correcto. Es un ejemplo, el más común, ¿no? La bomba de sodio-potasio, ATPasa. Ok, entonces la difusión corre de la siguiente forma. Nosotros tenemos dos compartimentos, ¿ok? Dos compartimentos. El compartimento A y el compartimento B. El compartimento A tiene, digamos, glucosa, ¿ya? Vamos a ponerle glucosa. No, no, glucosa no es difusión. Oxígeno, vamos a irnos por el ejemplo más fácil, por el oxígeno. Y el B tiene 5 moléculas de oxígeno. ¿Hacia dónde creen que se va a transportar el oxígeno por difusión? ¿De A a B o de B a A? Por ejemplo, ¿va de A a B o de B a A? ¿Cuál de los dos creen, chicos, que eh, va a suceder? ¿Cómo se transporta la sangre? Perdón, ¿cómo se transporta la sustancia? Ajá, de A a B. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan también los conceptos de biología, la difusión se produce de un compartimento de mayor cantidad a uno de menor cantidad. Viaja, ¿no? Viaja para poder equilibrar la cantidad. Por eso es que, mira, ¿quién tiene más oxígeno? ¿La sangre arterial o el líquido intersticial? A ver, Marcelino, ¿quién tiene más? ¿El vaso o sanguíneo o el líquido intersticial? ¿Quién tiene más oxígeno? Buenas noches, el arterial. Las arterias, ¿verdad? Entonces, eso va a facilitar para que el oxígeno pueda pasar con mayor facilidad de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y de igual forma el CO2, ¿no? Vamos a cambiarle de color por acá. Si el CO2 está en una proporción de 100, y aquí los capilares tienen una proporción de 10, va a pasar de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Nunca se olviden esos fundamentos importantísimos cuando vean pues fisiopatología de edemas, sobre todo, ¿no? Es bastante importante. Eh, bien, eh, la pared capilar, este grafiquito ya me desvía mucho. Este grafiquito de acá viene a constar básicamente de las células endoteliales, las paredes de los capilares, ¿no? Y como lo había mencionado, es el único grosor que van a tener estos vasos para que permitan la facilidad de difusión. Eh, Aparte de eso, también para que se produzca el transporte, hay que tener en cuenta el término de permeabilidad. Uy, permeabilidad. Ahora sí funciona ya el lápiz. Que es nada más y nada menos que la capacidad de la sustancia para pasar
pasar de un compartimento a otro o para difundir. ¿De acuerdo? Y para esto de la permeabilidad tenemos que tomar en cuenta varios factores. Entre ellos, pues lo más importante es su coeficiente de difusión, la distancia de difusión, porque no es lo mismo, pues, transportarte, como lo habíamos explicado antes, en un grosor, no sé, de 5 milímetros a un grosor de 1 milímetro, ¿no? En 1 milímetro habría una mayor facilidad de transporte de los solutos. Y el área o la superficie de transporte. Básicamente eso, ¿no? Y aparte, pues, el coeficiente de difusión es lo que normalmente conocemos, pues, las características del soluto. ¿A qué nos referimos con las características del soluto? ¿Se acuerdan cuando les decían que las sustancias para viajar por la membrana plasmática debían ser liposolubles, de bajo peso molecular? No me acuerdo qué más características tenían, pero básicamente esos dos eran los más importantes, recuerdo yo. Porque si no, no van a poder hacer una difusión pasiva a través de la membrana, sino que van a necesitar caminos para poderse transportar como proteínas, para que puedan pasar de un segmento o de un espacio a otro. Como lo había mencionado, creo que fue Carla, los dos tipos de difusión son, bueno, de transporte, son la pasiva, la difusión pasiva, y el transporte activo. En la difusión pasiva nosotros básicamente vamos a encontrar, o principalmente, los gases. ¿Y qué gases encontramos de mayor importancia? Que se transporten en la sangre, tanto en el intercambio pulmonar como en el de los tejidos. ¿Cuáles, chicos? Son dos importantísimos, no se pueden olvidar nunca: su oxígeno y su CO2. Y en el transporte facilitado pueden viajar pues la glucosa, la glucosa, el potasio, el sodio, como ya lo iba mencionando Carla, ¿no? Las proteínas como la albúmina y todas esas moléculas. Y eso es en cuanto al transporte, ¿no? Importantísimo poderlo tener en cuenta todo eso. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Algo que no se haya entendido y quieran que lo vuelva a explicar? Sí, todo claro, no, todo, no entendí nada. Ok, todo bien, dice Carla. Si Carla dice que todo bien, seguimos. Ya. Y para ir finalizando tenemos que tomar en cuenta, eh, pues ya vimos, al inicio vimos características, o bueno, los componentes del sistema vascular, que son pues los compartimentos, el líquido, las estructuras, ya vimos las características de las estructuras, cómo funciona cada una de las estructuras, cómo el sistema vascular se divide en diferentes tipos de circuitos, los paralelos y en serie. Entonces, todo esto, al momento hemos visto cómo funciona y por qué están compuestos. Pero ahora, nosotros no vivimos en un solo momento en la vida. O sea, yo no paro toda la vida sentado, yo no paro toda la vida acostado, ¿no? Tenemos distintas actividades que al cuerpo le exigen irse modificando y regulando poco a poco, ¿no? Por eso tenemos los sistemas de regulación. Ok, voy a ser breve porque ya nos pasamos la hora y ya creo que también quieren irse a loquear. Eh,
vamos a hablar del tono vascular, ¿sí? Que es básicamente valga la redundancia, la tonalidad que tiene la musculatura lisa de, de los vasos sanguíneos que se presentan, ¿no? Algunos vasos pues van a tener una mayor tonalidad, van a ser vasoconstricción. Si tienen menos tonalidad, se dilatan, van a ser una vasodilatación, ¿sí? La resistencia del circuito vascular va a depender del tono vascular, como lo iba mencionando, ¿no? Si el diámetro de las arteriolas es menor, pues vas a ver es una vasoconstricción. De ser mayor, va a haber una vasodilatación. A eso se refieren con lo que es el tono muscular. ¿Ok? ¿Cómo regulamos el tono entonces? El tono de fiesta no, el tono vascular. Eh, Imagínate de nuevo, hoy estamos bien imaginativos, muchachos, que estás haciendo ejercicio, ¿no? Esta es una célula de tejido, vamos a ponerle músculo esquelético, ¿ya? No sé qué le pasa al lápiz, anda medio exquisito hoy día. Entonces, el músculo esquelético, estás haciendo ejercicio, ¿no? Y imaginemos que el músculo esquelético le dice a tu cerebro, oye, causa, necesito que me des más sangre, ¿ya? Porque si no, no voy a aguantar, me voy a calambrar, no me está llegando el suficiente oxígeno, no, no voy a rendir en el ejercicio. Entonces el cerebro manda señales que van a permitir la liberación de sustancias o de factores vasodilatadores. Y esto va a permitir que la arteriola que estaba de esta, en este diámetro, aumente, ¿no? Se dilate y pueda llegar más sangre a los capilares y haya una mayor alimentación al tejido, eh, al tejido del músculo esquelético. ¿Ok? Pregunta, hasta ahí que lo hemos explicado. Si yo tengo una menor resistencia, ¿qué es igual? ¿A una vasodilatación o a una vasoconstricción? De igual forma, si yo tengo una alta resistencia, ¿a qué es igual? ¿A una vasodilatación o una vasoconstricción? En el primer número, pues Carla lo dice bien claro, se dilata, ¿no? Dilatación. Y en el segundo, por peso, ¿no? Constricción. ¿Ok? Siempre recordar que, al menos en la vasodilatación, va a estar condicionada, pues, por si en el ejercicio, como lo habíamos dado en el ejemplo, disminuye el aporte de oxígeno, por ejemplo, y estamos en un momento de hacer ejercicio, el cuerpo tiene una mayor necesidad, ¿no? Una mayor demanda. Y aquí es el momento en el que las sustancias van a entrar en acción para poder dilatar y darle más riego sanguíneo a este músculo. Dentro de las gráficas de abajo, en realidad, no hay mucho que decir. Es básicamente lo que les he querido ir explicando principalmente en el gráfico que ya rayé. Tienes dos partes, ¿no? El flujo sanguíneo hacia el órgano y un periodo de índice metabólico aumentado, que vendría a ser el ejemplo del ejercicio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, empieza eh, con una constante de índice metabólico, pero en un momento este índice se dispara, ¿no? Va aumentando y esto exige por la necesidad metabólica que el flujo sanguíneo sea mayor. Ya se terminó de rayar este lapicero. Y después, cuando el índice metabólico regresa a la normalidad, es decir,
cuando el índice metabólico, pues nosotros nos ponemos en reposo, ya el flujo sanguíneo vuelve a disminuir. Caramba. Disminuye y regresa a su normalidad. Esto en cuanto, pues, al músculo esquelético, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en contraparte al estómago, a los vasos del estómago? Pasa lo siguiente. Hubo por acá un aumento de flujo sanguíneo, lo que se le llama hiperemia activa. Y acá el flujo sanguíneo hacia el órgano, por ejemplo, se le suspendió el, ¿cómo se llama? El flujo sanguíneo necesario al estómago, ¿no? Porque necesitábamos más flujo en el músculo esquelético. Al volver nosotros a un estado de reposo, va a haber lo que se le llama hiperemia activa, es decir, el flujo sanguíneo por reacción aumenta en los tejidos que fueron privados momentáneamente de volumen vascular para poder atender las demandas de los otros, tejidos. Básicamente eso, no son términos muy complicados, es un gráfico muy sencillo de entender, ¿no? Acá en el segundo gráfico, pues disminuye el volumen vascular que se le ofrece al estómago, pero una vez que el músculo esquelético deja de usar la sangre que le pertenecía al estómago, hay una hiperemia reactiva, es decir, es como un efecto rebote, ¿no? Ya me privaste mucho, ahora devuélveme que yo necesito, pues estuve cierto tiempo sin la vasculación necesaria. Ahora, en cuanto a la regulación, nosotros tenemos pues que el flujo sanguíneo se va a controlar a través de las arteriolas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la vasodilatación, vasoconstricción, que es donde se forma, perdón, que está regido por la función de las arteriolas? Tenemos varias sustancias que lo controlan, pero básicamente a lo que le tenemos que prestar atención en la vasodilatación es al no. ¿Ustedes se acuerdan qué es el no? ¿O lo han visto, lo han leído en algún libro? Mientras la vas pensando, ¿qué es, Carla, el NO? El óxido nítrico, claro, lo justo. Óxido nítrico. Hay otras sustancias, ¿no? Esta es la principal. Vamos a ponerla acá. La principal sustancia de vasodilatación. También te encuentras pues la acetilcolina, que indirectamente estimula la producción de óxido nítrico. Tienes también el péptido intestinal vasoactivo, el famoso VIP, la sustancia P, las prostaglandinas. Las prostaglandinas también, por cierto, pueden hacer algunas, especialmente vasoconstricción, ¿ya? Pero las que producen vasodilatación son las I2, ¿ya? Las I2. Y la principal sustancia que produce vasoconstricción, nos vamos a enfocar en lo que es la endotelina. Y también por ahí, pues, los tromboxanos. Y aparte también, esto es en cuanto al control local, ¿ok? Local. En cuanto al control del sistema nervioso, en la vasodilatación va a estar controlado por el simpático, y en la vasoconstricción, no, perdón, mi error. Ya estamos con sueño. La vasodilatación va a estar dado por el parasimpático y la vasoconstricción por el simpático. Principalmente que actúan sobre
los receptores alfa 1 adrenérgicos. ¿Ok? Y en el parasimpático, principalmente por su molécula o su neurotransmisor, acetilcolina, que dependiendo de la necesidad del cuerpo, pues va a ir jugando, ¿no? Dilata y hace vasoconstricción en alguna zona y dilata en otra, como lo hemos ido viendo en todo el proceso de la clase de hoy. Bien, chicos. Preguntas, dudas, sugerencias. Alejo, no te entendí nada. Vuélveme a explicar. No sé si quedó todo claro, si es que necesitan que les vuelva a explicar alguna parte. Siéntanse libres, ¿ah? No, no me voy a molestar. Yo siempre recibo las críticas para hacer mejor la clase. Ya, a ver, creo que Carla es la única que está en sala, ¿no? ¿Cuántos chicos más hay? A ver, está Juan Carlos, Ariana, Patricia, Marcelino, Alberto, Mariana. Alejandra me dice muchas gracias, pero yo no les estoy votando todavía. Ya, bien. Bien, con que les haya quedado todo claro, bueno, los principales definiciones me bastan. Ya va a depender de ustedes profundizar más, ¿no? Como les digo, son temas bastante extensos. He tratado de ser lo más sintético posible y lo más, o sea, ejemplificar lo más que se pueda para que se entienda. Yo soy de las personas que piensa que con ejemplos cotidianos y a veces hasta absurdos se aprende mejor. Bien, sin más que agregar, creo que eso sería todo. Cualquier duda, consulta de material bibliográfico, algo que necesiten de sus clases, siéntanse libres de escribirme, no hay ningún problema, siempre respondo ahí a mi correo o a mi número de teléfono. Y de bibliografía, por si quieren, pueden usar, ya saben, pues no en fisiología siempre el Guyton, el Gano. El RAF también es un buen libro para poder entender. Y nada, chicos, cualquier cosita quedo a su disposición. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los chicos que han permanecido hasta el final. Voy a pasar la trivia por el chat, también la voy a pasar por los grupos para que puedan ir ingresando. Lo que les quiero recalcar es que si a alguno de ustedes no se le ha entregado algún certificado, nos puede hablar a cualquiera de los administradores de los grupos y especificar su nombre completo, conjuntamente con la fecha y el nombre de la ponencia en la que han participado y el screenshot de la trivia. Bueno, chicos, muchas gracias de verdad por permanecer hasta el final y nuevamente hacerles la invitación para que puedan participar en la trivia y al mismo tiempo agradecerte nuevamente, Alejandro. De nada, chicos, un placer y cualquier cosita siempre a la disposición. Buenas noches. La trivia estará habilitada hasta las 10 de la noche, más o menos, aproximadamente 10, 10 y cuarto.
Nos puede seguir a través de Instagram, Carla, @siembe. Ahí publicamos todas las actividades que hace nuestra sociedad y obviamente están cordialmente invitados todos a participar. Eh, Carla, que creo que no tienes la aplicación, de repente puede ser por eso.